Hola, bendiciones, ya estamos en mansos pero no mensos. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Estábamos orando por Don Omar, ya que él anunció, cierto, que fue operado ya de un cáncer, ya. Así que confiamos en el Señor que hay un propósito de Dios ahí, ya, y que pueda, cierto, este varón volver, cierto, a cumplir los propósitos de Dios, ya, y volver al camino, ya, de donde nunca debió salir, ya. Pero todo tiene un propósito, ¿ya? Y que este gran Don Omar, ¿cierto?, que fue en el mundo, pueda volver, ahora redimido, ¿cierto?, lavado, limpiado por la sangre de Cristo, y volver a los caminos de Dios y predicar su evangelio, ¿ya? Vamos a volver al aire. Ya, vamos entonces a pasar a la palabra del Señor. Estamos conectados a través de Radio Cristiana Monterrico, si usted nos quiere ver. Si no, se queda en nuestra página, ¿cierto?, de online de Radio Cristiana Monterrico y nos escucha, ¿ya? Busquen su Biblia, porque hoy día también vamos a estar hablando de un tema bien interesante, ¿ya? Que envió el partido de Chile ayer con Perú. Yo lo vi así de pasadita, pero mi hija ahí estuvo viendo el partido, ¿ya? Si bien empataron a 0, pero bueno, será la voluntad de Dios, ¿ya? Pero hoy día vamos a conversar sobre esto. Dios y el fútbol. ¿De verdad es malo el fútbol? ¿Es pecado el fútbol? Vamos a analizar hoy día mansos, pero no mensos, ¿ya? Vamos a escuchar un poquito de la canción de fondo mientras buscamos nuestra Biblia, ya, en Hechos, capítulo 10, verso 34. Wisin también, ¿eh? Ojalá que también se convierta al Señor y vuelva también a predicar el Evangelio. Predique el Evangelio. Hechos, capítulo 10, del verso 34 y el 44, vamos. Ya. Hechos entonces. Hola, bendiciones, Maquita. Comparta esta publicación para que llegue a muchas vidas, a muchos corazones. Vamos a leer entonces Hechos, capítulo 10, verso 34. Busca ahí en su Biblia. Mientras tanto, yo también voy a compartir acá en mi página de Facebook, ya, la transmisión de este programa para que llegue a muchas vidas, muchos corazones, ¿ya? Y también, ¿cierto?, para que estemos analizando este tema que le digo yo, de Dios y el fútbol, ¿ya? Hay muchos fanáticos, ¿cierto?, del fútbol, pero todo tiene su tiempo, ¿ya? Todo, hay tiempo para todo. Hoy día lo vamos a conversar y vamos a analizar esto. Hechos, capítulo 10, verso 34. Vamos. Búsquelo ahí, yo estoy compartiendo las páginas de Facebook. Y usted también comparta ahí este programa para que llegue a alguien que necesite escuchar esta enseñanza. Porque fíjese usted que nadie habla del fútbol. Y si alguien habla del fútbol, es pecado y es del diablo, ya, no. Pero eso no es así, hoy día lo vamos a analizar, ¿ya? Por algo estamos en manso, pero no menso, ¿ah? Si está bien que nosotros seamos cristianos, evangélicos, pero tontos no somos, e ignorantes tampoco, ¿ya? Así que vamos a conversar de eso hoy día, de Dios y el fútbol, ¿ya? Y nos vamos a basar en estos versículos, ¿ya? Hechos, capítulo 10, dijimos, verso 34, y nos vamos a saltar después al 44 para analizar esta historia también, ¿ya? Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vamos a repetir. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora nos saltamos al 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, Marquito, bendiciones. Ahí te veo conectado. Comparta el programa para que llegue a muchas vidas, muchos corazones. Ya, oramos al Señor. Amén. Padre amado, le damos gracias por esta su palabra, Dios mío. Ayúdame, Señor, para poder, Señor, exhortarla, explicarla, Dios mío, y también conversar este tema tan importante como el fútbol, Señor Jesucristo. Le pedimos que no sean emociones ni sentimientos humanos, sino que sea su Espíritu Santo hablando a mi vida y a cada vida y corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya. Entonces, Dios no hace acepción de personas, primero, ¿cierto? Vamos a colocar en silencio acá. Esto. Ahí. Ya. Sigamos. Ya, entonces nos vamos a ir al tiro, ya. Si Dios no hace acepción de personas, ya. ¿De dónde viene ya primero esta historia? Ya, esta historia se trata de Pedro y Cornelio. Inicia en el capítulo de Hechos 10, ya, donde ahí habla, ¿cierto? Que Cornelio era como una persona importante, un centurión, ya. Que era como una persona que estaba a cargo de personas como del ejército, ya, de ahí de donde estaba, ya. Entonces dice, ¿qué pasa? Que Cornelio tiene una visión, ya, porque Cornelio, a pesar de que él no conocía de Jesús, sí era temeroso de Dios, él oraba, él daba sus ofrendas, ayudaba al prójimo, tenía buenas obras, ya. Y si bien, si usted se da cuenta de esto, hay muchas personas que también hacen buenas obras, también tienen, ¿cierto?, su religión, pero no tienen salvación. Fíjese qué complicado eso, ¿eh? Porque hay muchas religiones, ¿ya? Pero una cosa es tener una religión, ¿ya? Y otra cosa es ser salvo, ¿ya? Por eso que es delicado estos temas. Entonces, ¿qué pasaba con Cornelio? Que Cornelio, ¿cierto? Él, si bien no conocía de Jesús, pero sí tenía conocimiento de lo que era, ¿cierto? Que había un Dios, ¿ya? Que había un Dios. Entonces, él hacía las cosas buenas, ¿ya? Buenas obras tenía. Entonces, dice que Dios vio eso en Cornelio, ¿ya? Y Dios, ¿cierto? Comienza a hacer un plan para que Cornelio sea salvo. Así de simple, en pocas palabras. Entonces viene un ángel de Dios y se le presenta a Cornelio y le dice, Cornelio, ve y busca a Simón Pedro que está en tal lugar, ¿ya? Se le revela. Si usted quiere con más detalle, lo lee ahí en Hechos 10, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Cornelio se le considera, ¿cierto?, que era una persona no creyente, era gentil, se le llama, no era judía, ¿ya? Por lo tanto, era como una persona que debía ser como excluida, ¿ya? Porque el Evangelio en un inicio, cuando, ¿cierto?, Jesús, ¿cierto?, es crucificado en la cruz para salvar nuestras almas, ya según, ¿cierto?, los discípulos, Jesús había muerto para salvar a los judíos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que al tener este pensamiento, ¿cierto?, también Dios se le revela también a Pedro, ¿ya? Que Pedro, ¿cierto?, vive como un éxtasis, ¿ya? Donde Dios, ¿cierto?, le muestra, ¿ya?, algunas cosas. Y esto está en Hechos 10, versículo 10, ¿ya? Dice que, ahora hablando de Pedro, ya hablamos de Cornelio, ¿quién era? Ahora hablamos de Pedro. Ya dice que Pedro, ¿cierto?, estaba en un lugar, dice, hospedado, y dice que de repente tuvo mucha hambre, ¿ya? Y dice que tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, le dijo. Señor, no. Entonces a mí a veces hay cosas en la Biblia, no sé si usted se da cuenta, que son como entre graciosas y hay que analizarlas. Porque si Dios te está diciendo, mata y come,
Y uno, ¿qué le va a decir a Dios? Que no. Ya, pero Pedro le dice que no. No, Dios, no, Dios, porque eso se considera inmundo. Ya, entonces dice, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. ¿Cómo Dios me va a hacer comer algo inmundo, cierto? Pensaría Pedro. Ya, entonces dice que la voz volvió por segunda vez y le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común, ¿ya? Esto, dice, se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras tanto, Pedro estaba pensativo de todo lo que había vivido y en ese momento llega, ¿cierto?, los soldados que fueron enviados por Cornelio a buscar a Pedro. Recuerda que anteriormente Cornelio había tenido esta revelación, se le había presentado el ángel, entonces él obedece y envía a buscar a Pedro. Entonces, ¿cierto? Pedro ya le conversa, ¿cierto?, a Pedro todo lo que había vivido Cornelio, que se le había presentado el ángel, qué sé yo. Ya, y Pedro ya, con todo lo que había vivido de este éxtasis, dice, ya voy a ir a la casa de Cornelio. Mientras tanto, ¿cierto? Cornelio ya en su casa, como va a venir Pedro, que era una persona, ¿cierto?, que era como alguien importante de parte de Dios, invita a sus amigos, vecinos, familiares, ¿cierto?, y los reúne a todos en su casa, ¿ya? Porque iba a ir una persona que iba a compartir de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí llega entonces Pedro, ¿ya? Y bueno, se encontró ahí con Cornelio. Entonces, ahí viene cuando en el versículo, ¿cierto?, 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, porque él todavía estaba en ese pensar de que la salvación era solo para los judíos, no para personas que no conocieran de Dios o de Jesús, ¿me entiendes? Que no era para otras religiones ni otras personas, era solo para los judíos, ¿ya? Entonces con esto, ¿cierto?, nos damos cuenta nosotros cómo también Dios quiere que nosotros expandamos nuestra mente. La salvación no es solamente para los evangélicos, ¿ya? La salvación es para todos, ¿ya? Para todos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Que Pedro, ¿cierto?, les predica el evangelio a todas las personas que estaban ahí reunidas, que Cornelio reunió, ¿cierto? Invitó, qué sé yo. Entonces empieza Pedro a predicar de Jesucristo, ¿cierto?, quien vino a este mundo a salvarlo y que fue crucificado, etc. Y dice que cuando Pedro estaba hablando, ya en el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, ¿ya? O sea, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios cae con poder, ¿ya?, en esa gente. Y esas personas que nunca fueron a una sinagoga, nunca conocieron a Jesús, nunca vieron los milagros de Jesús, ya fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿ya? Comenzaron a tener las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces ahí ellos, ¿cierto?, se preguntaban, pero ¿cómo entonces? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? Si esto era solo para nosotros y ahora, ¿cierto?, Dios está, ¿cierto?, haciendo esto en los gentiles, en gente que no conocía de Dios, ¿ya? Es como decir, ¿cómo puede bautizar en el Espíritu Santo una persona que nunca ha ido a la iglesia, que viene por primera vez y es bautizada? Y muchos llevan 30, 40 años en el Evangelio y todavía no son bautizados en el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces Dios hace como Él quiere, ¿ya? Entonces, para que vea usted que Dios no hace distinción de personas. Él hace como Él quiere, ¿ya? Y Él bautiza con su Espíritu Santo a quien quiere, ¿ya? Y si hay un corazón humilde, más bien van a ser bautizados en el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con la salvación, ¿ya?, es para todos. No hay acepción de personas. Por eso aquí Pedro dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿ya? No hace acepción de personas. Entonces ahora nos vamos a conectar con el otro punto que habíamos hablado, ¿ya? Sobre el fútbol, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto? Ayer estábamos todos ahí viendo el partido de Chile-Perú, ¿cierto? Y hace poco tiempo vimos también en las redes sociales la conversión, ¿cierto? Y el bautismo de, ¿cómo se llama este muchacho? Que se me olvidan los nombres, ya me voy a acordar. Ya, pero con tal de que Dios está llamando también a futbolistas al evangelio, al arrepentimiento, a la salvación. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Ya? Entonces, para conversar sobre esto, ¿cierto?, vamos a ir analizando algunos puntos, ¿ya? Porque Pedro, ¿cierto?, decía ahí él, cuando Dios le dice, no llame, ¿cierto?, inmundo lo que yo he limpiado.
¿A qué se refería él, cierto? Al alimento, ¿cierto? Que era inmundo. Pero en sí, hoy en día, lo inmundo, ¿cierto? Se le llama a algo que es sucio y asqueroso, ¿ya? La definición de inmundo, ¿ya? Y limpio, ¿qué significa? Que no tiene mancha ni suciedad. O sea, todo esto, si nosotros lo pasamos al lado espiritual, ¿ya? Cuando nosotros estamos apartados de Dios, lejos de Dios, descarriados o sin conocimiento de la verdad, en lo espiritual, nuestra vestidura espiritual está sucia, inmunda, llena de pecado, ¿ya? Pero una vez que venimos a Cristo, Cristo nos lava, nos limpia a través de su preciosa sangre, ¿ya? Efesios 1:7, la versión Nueva Traducción Viviente, dice: Dios es tan rico en bondad y gracia que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdona nuestros pecados, ¿ya? Entonces nosotros somos lavados, limpiados a través de la sangre de Cristo, ¿ya? Entonces, todas las personas que vienen a Cristo son lavadas y limpiadas también, ya sea futbolista, sea cantante, sea un artista, ¿ya? Sea un actor, una actriz, ¿ya? Porque hoy en día en esta generación Dios está llamando a muchas personas que están en lo secular y están en la televisión, ¿ya? Que tienen de cierto modo algún tipo de fama, como Daddy Yankee, por ejemplo, ¿ya? Como Farruko, ¿ya? Persona exitosa en lo secular. Don Omar, ahora que está viviendo su proceso de cáncer, ¿ya? Dios empieza a llamar a la gente, ¿ya? Entonces, ¿quién somos nosotros para llamar inmundo lo que Dios ha limpiado? ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. No somos nadie. Por eso yo tengo también una frase que a veces digo: ¿Quién le dijo a usted que Dios necesita su permiso para perdonar a alguien? ¿Ya? Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero ¿qué santidad es la que ve usted? ¿Ah? ¿La que ve en sus ojos o la espiritual que ve Dios? ¿Ya? Porque si todos miráramos la santidad por fuera, estamos todos en el cielo. Porque a mí no me cuesta nada sacarme todo el maquillaje, ponerme una faldita y vámonos todos para el cielo. Pero esa no es mi santidad. Mi santidad es lo que yo soy en la intimidad con Dios. ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Ah? ¿Cómo me ve Dios? ¿Ya? Entonces, hoy en día hay conceptos bien errados en ese sentido también en la santidad, ¿ya? Entonces, por eso cuando ven, ¿cierto?, a un futbolista que se convierte, ¿ya?, y sigue, ¿cierto?, en su profesión del fútbol, que ese es su trabajo, ¿ya? Y eso es lo que muchas personas no entienden, ¿ya? Cuando Dios llama a un artista, a un cantante, a un futbolista, ellos trabajan en eso. ¿O acaso usted, si es panadero y se convierte a los caminos del Señor, va a dejar de ser panadero? O un guardia de seguridad, porque viene a los caminos de Dios, va a decir: no, este trabajo es pecado, el de guardia, yo renuncio. ¿Ah? Así también, o yo que soy ingeniera, si Dios me llama, ¿cierto?, con mi título de ingeniera, voy a decir: no, yo voy a renunciar a ganar esta cantidad de plata, porque ahora soy hija de Dios y eso es pecado, el dinero es pecado. ¿Ah? No, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tu trabajo y el trabajo de un artista o de un futbolista? ¿Ya? Si el trabajo es trabajo, ¿ya? Y ahora lo vamos a analizar. En sí el fútbol no es pecado, amado, ¿ya? No es pecado, ¿ya? El fútbol es un deporte y aquí lo vamos a estudiar, ¿ya? Si el pecadito viene después de que termina el partido. Y eso lo vamos a analizar. Ya. ¿Qué es el fútbol? Para los que no saben, porque yo no sabía, la definición en sí, lo que es el fútbol, dice: es un juego entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, cuyo objetivo es hacer entrar en la portería contraria un balón que no puede ser tocado con las manos ni con los brazos, salvo por el portero, dice. ¿Ya? El fútbol o balompié es un deporte. ¿Qué es lo que es el fútbol? Es un deporte. No es pecado, es un deporte. ¿Ya? ¿Qué significa un deporte? Que es una actividad física, cosa que nos hace falta a muchos, ¿ya? Me incluyo yo, ¿ya? Ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas, ¿ya? Sí, porque los que juegan fútbol no se mandan solos, ¿ya? Por algo hay un árbitro, hay orden, ¿cierto?, en estos juegos, ¿ya? Ahora, vamos bien, si esto es un trabajo, ¿ya?
¿Cuánto gana un futbolista? Ya yo lo busqué así nomás, a lo rápido ahí en el Google, ¿ya? En primera división pueden llegar a ganar 5 millones punto 4. O sea, 5.400.000. ¿Cuánto gana Alexis Sánchez en el Inter? 473 millones de pesos. ¿Cuántos han venido del fútbol, cierto, a los caminos de Dios? Aquí está, lo tengo anotado. Eduardo Vargas, el último que yo he visto en redes sociales. Matías Fernández, uno también ya se retiró, pero él tomó la decisión de retirarse, pero era su trabajo. Uno de los futbolistas más famosos a nivel mundial es Cristiano Ronaldo, quien gana aproximadamente 500 millones de pesos. Imagínese usted. En algunos lugares leí que ganaba esta cantidad de dinero al día. No sé si será así, pero dejémoslo ahí, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta, en sí entendemos que el fútbol no es pecado. El deporte no es pecado. O todos aquellos que van a los gimnasios y hacen deporte, ¿ah? ¿Es pecado eso? No. O para los que salen a caminar, a correr. Si la nutricionista le dice a usted, pastor, pastora, pastor tiene que hacer deporte, tiene que hacer ejercicio, usted le va a decir, no, eso es pecado. Eso es pecado para mí, no puedo. No, sino que usted calladito va a obedecer porque es por su salud, ¿ya? Entonces entendemos nosotros, ¿cierto?, que el fútbol no es pecado, ¿ya? No es pecado. Pero ahora nos vamos a analizar otro punto. Primera de Corintios 10, 23, 33 dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que todo tiene su tiempo. Por eso le digo, todo tiene su tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted juega a la pelota los días jueves, viernes, sábado y domingo, ¿ya? Usted juega porque usted quiere, porque es un deporte, ¿ya? Porque es algo en que usted, ¿cierto?, se comprometió, o usted, ¿cierto?, lo hace porque le gusta, etc. Pero todo tiene su tiempo. Si usted juega los viernes, sábado, el domingo, usted tiene que decir, ya, pero de esta hora hasta esta hora yo voy a la iglesia. ¿Cuándo el fútbol comienza a ser un estorbo? Cuando no sabemos administrar los tiempos de estas cosas, ¿ya? Porque ahí es donde el diablo se empieza a meter, ¿ya? Entonces, en Chile usted va a ver que hay pichanga todos los días, ¿ya? Jueves, viernes, sábado, domingo, ¿ya? Y hasta riendan cancha los lunes, los martes y todo el tema, ¿ya? Entonces, todo, como dice acá, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por un punto, ¿cierto? En Chile, como le digo, acá en Chile siempre se ve, y los domingos siempre se van a juntar en la cancha, ¿ya? Hay diferentes zonas, ¿cierto?, tanto rurales como en la ciudad, donde se juntan a jugar a la pelota, ¿cierto? Porque como es un deporte, también te sirve para lo que es también desestresarte, ¿ya? Psicológicamente, emocionalmente, ¿cierto? La gente busca ayuda en el deporte, ¿ya? Pero para los que conocemos la verdad, debemos ser buenos administradores de los tiempos, ¿ya? Todo tiene su tiempo, pero el fútbol no es pecado, ¿ya? Entonces, sí, ¿a dónde viene ahora el tema de lo que yo digo, las consecuencias de? Porque el ir, ¿cierto?, a la cancha, ¿ya? Yo me acuerdo de que de chica mi entorno, ¿cierto?, iba a la cancha, quizás a mi papá nunca no le gustaba esas cosas, pero había personas que sí les gustaba ir a la cancha, ¿ya? El problema no era ir a una cancha a ver cómo juegan o a jugar la pelota. El problema es qué es lo que se hace ahí, o después que termina el partido, ¿ya? ¿Qué pasa? Lo primero que hace la gente, ¿cierto?, cuando va a las canchas, se ponen a tomar, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahí empezamos con los problemas ya, porque ahí, al final el fútbol no es el problema, ¿ya? No es el problema. Son las decisiones que la persona toma, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Dice, ya mi amor, voy a ir a la cancha a ver a jugar a mis amigos. Ya vaya nomás, dice la esposa. Pero resulta que cuando vuelve el marido, vuelve todo alcoholizado y todo borracho.
pasaba cerveza, hediondo y malhumorado más encima, porque perdió, ¿ya? Porque perdió el equipo, porque le pegaron al compadre, porque le dieron patada al compadre cuando está en la cancha, ¿ya? Entonces, ve, empiezan ahí los problemas. Y volvemos de nuevo, ¿de verdad es malo y pecado el fútbol? ¿O son las cosas que hacen las personas cuando están en ese lapso, digámoslo así, ¿ya? ¿Qué pasa entonces cuando termina el partido? Se ponen a tomar, se ponen a fumar, y no solamente tabaquito del que nosotros conocemos. Cualquier tipo de pito sirve, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, ¿cierto? La drogadicción, amistades que no convienen, ¿ya? Porque díganme ustedes, yo he escuchado varias cosas que en las canchas se agarran a combo, que pelean, ¿ya? Entonces, ahí vamos viendo nosotros que en sí el fútbol no es pecado, es lo que la persona hace mientras ve el partido o después de. Yo sé que cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿ya? Pero todo esto tiene una consecuencia, ¿ya? ¿Qué pasa? Que por eso hay muchas infidelidades, ¿ya? Porque el marido, ¿cierto? O la persona, ¿cierto? Que va, o su pololo o su novio, no solamente se pone a ver el fútbol, sino que se pone a ver a las amiguitas que andan por ahí, qué sé yo, y las chiquillas no tienen la culpa. Si el que es casado y tiene pareja es el que le debe respeto a su pareja y a su esposa, ¿ya? Pero una cosa va llevando a otra, ¿ya? Los malos consejos de los amigos, ¿ya? Porque los amigos aparecen ahí cuando hay platita nomás, ¿ya? Entonces, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, si ahora empezamos a analizar esto, nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Pues, que el fútbol no es pecado, ¿ya? Que en sí, el deporte que realizan los muchachos no es pecado. Son las decisiones que toman las personas que juegan y las personas que están ahí en el entorno, ¿ya? Porque si a mí una persona me dice, yo juego fútbol porque me gusta, porque voy a ser profesional, etcétera, está bien, ¿ya? Pero si yo veo a esa misma persona que me dice eso, tomando, fumando y drogándose, esa persona no va ahí porque tiene pasión por el fútbol. Esa persona va ahí porque le gusta fumar, le gusta tomar y le gustan los amigos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que esto después trae destrucción al hogar, ¿ya? Porque al final, la persona que casi siempre esto cae en los varones, porque las mujeres no son muy fanáticas del fútbol, ya son pocas, son más los varones, ¿ya? ¿Qué pasa? Que digámoslo así, la persona, ¿cierto? El dueño de casa parte, ¿cierto? A jugar a la cancha o a ver cómo juegan los demás. Y ese dinero que a lo mejor podría invertirlo, no sé, pues, con su hija, con su hijo, ¿ya? Prefiere gastarse esas 10 lucas, no sé, esas 20 lucas, tomando cerveza, comprando droga, ¿ya? Con la excusa, no, es que yo voy a ver a los chicos cómo juegan, yo voy a ver el partido, ¿ya? Esas son excusas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Que toda decisión o mala decisión tiene una consecuencia, ¿ya? Por eso que después crecen los hijos, ¿cierto? Alejados de los padres, ¿ya? Porque el día casi siempre son los fines de semana que hacen estas cosas, organizan estos juegos. Entonces, el padre de familia, ¿cierto? En vez de estar con la familia, preocupado, ¿cierto? Cómo está la hija, cómo está el hijo, etcétera, etcétera, está por allá en una cancha, tomando y gastándose la plata que no tiene con los amigos. Y para los amigos, ahí no duele. Cuando el hijo pide, papá, ¿me puedes comprar un churrasco? Papá, comamos hand roll, papá, comamos esto. No hay plata. Pero cuando van a la cancha, yo pago la cerveza, tomemos amigos, tomemos comadre, tomemos compadre. Y después, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que eso trae después consecuencias en el hogar, ¿ya? Después se pierde el núcleo familiar, ¿ya? La mujer por un lado y el hombre por otro. La mujer toda la tarde sola, todo el domingo sola en la casa, y el marido por allá en la cancha jugando con los amigos, y después cuando llega todo borracho, todo curado, todo drogado, ¿qué mujer va a querer abrazar a un borracho, hermano? Yo no sé usted, hermana, hay amiga, pero yo no abrazaría ni besaría a un borracho, ¿ya? Entonces después llegan todos ahí a la casa, al hogar, ¿cierto? Todos borrachos, drogados, y más encima quieren que la mujer lo atienda como rey, ¿ya? Siendo que
se estuvo toda la tarde sola, la pobre mujer, la pobre muchacha, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Y en esos entornos se generan también los malos consejos y los malos amigos, ¿ya? Lamentablemente. Por eso usted también debe saber elegir a sus amigos, ¿ya? Porque usted no le puede después echar la culpa, no, es que fue el fútbol, es que fue el deporte, es que fue eso lo que me llevó al pecado. No, porque fue la propia persona que toma las decisiones de pecar, ¿ya? De drogarse, de fumar, de tomar, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los malos consejos, ¿ya? Porque eso trae consecuencias después. Familias frías, ¿ya? Papá por allá, la mamá por allá, el hijo por acá. Entonces, por eso, o la hija por allá, ¿cierto? Entonces, eso trae después divisiones, la familia, como que cada uno vive al final su mundo, ¿ya? Entonces, todas las cosas, ¿cierto? Tienen un orden, ¿ves? Si se da cuenta. Si usted va a ver un partido de fútbol, ¿ya? Y el partido termina, usted parte para la casa a ver a su familia. Pero si usted se queda ahí 2, 3, 4 horas tomando, fumando, drogándose, eso no está bien. Eso no está bien, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta y analiza todo esto, hoy que es metiche la hermana Carolina, ¿por qué se mete en esas cosas? Es que sí, hermano, hermana, si usted no analiza estas cosas, ¿ya? No normalice esas cosas, ¿ya? No las normalice. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿ya? Si usted analiza su vida ahora y dice, ¿verdad que siempre llego borracho cuando voy a los partidos de fútbol? Empieza a analizarse y ya empieza a decir, ya no voy a ir. A todos los domingos parece al fútbol porque me está haciendo mal, ¿ya? Porque allá me tiento, porque allá, no sé, pues, me invitan a tomar y después en vez de tomar una, termino tomando 20 cervezas, ¿ya? Entonces eso al final trae destrucción al hogar, a la familia, ¿ya? Entonces, volvemos nuevamente, si yo le pregunto a usted, ¿es pecado el fútbol? ¿Es pecado el deporte de fútbol? Si analizamos todo esto, no. En sí, eso no es pecado. El pecado son las decisiones que toma la persona, ¿ya? Entonces, si se da cuenta, si bien es una palabra, ¿cierto?, que es dura y fría, ¿cierto?, en ese sentido, pero si no se lo converso yo, nadie se lo va a conversar, ¿ya? Nunca, nunca, porque si usted le pregunta a un pastor, a mí me gusta el fútbol, no, eso es pecado, eso es del diablo, pero no le explica nada de qué se trata, por qué es pecado, por qué usted dice eso, ¿ya? Pero en sí el fútbol no es pecado, ¿ya? Es un deporte, nada más, ¿ya? Lo que pasa son las decisiones que vienen después de las que llevan a la destrucción de muchas familias, muchos hogares, ¿ya? Entonces que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia, ¿ya? Y todo tiene su tiempo, ¿ya? Entonces ahora hay que solamente tomar buenas decisiones, ¿ya? Así que usted ahí analícelo, ¿cierto? Analice esos puntos, tome buenas decisiones, ¿ya? Para que le vaya bien el día de mañana, ¿ya? O las dueñas de casa, ¿cierto? Toda dueña de casa que ya ve, ¿cierto? Que eso no le conviene, ¿cierto? Al esposo, qué sé yo, comience con amor a aconsejarlo, ¿ya? Porque después, ¿cierto? Si no, uno por un lado y otro por el otro, eso no va a llevar a ninguna parte, ¿ya? Y los hijos después crecen, ¿ya? Y el tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Los hijos crecen después y siguen los malos ejemplos, y tal vez no del padre, sino que de los amigos del padre, ¿ya? De los entornos, ¿ya? Del entorno que ya, porque los papás, ¿cierto? Siempre tienen amigos y a veces los amigos, ¿cierto?, dan malos consejos o malos ejemplos, ¿ya? Y los niños ven todo, ¿qué quiere que le diga yo? Observan todo y aprenden todo, ¿ya? Entonces uno tiene que tomar buenas decisiones, porque si no después cuando los niños crecen y son drogadictos los hombres, ¿ya? O las mujeres, ¿cierto? No sé, pues, tienen, ¿cierto?, una vida más libre las mujeres, no tienen un buen fundamento, ¿ya? Entonces después culpamos a Dios y decimos, Dios tiene la culpa que mi hijo esté en la cárcel,
Dios tiene la culpa que mi hijo esté drogado, esté aquí, esté allá. Pero nosotros como padres también debemos preocuparnos de que nuestros hijos también vean un buen ejemplo y que nosotros como padres también les enseñemos de Dios y que existe un Dios y del amor de Dios, ¿ya? Porque si no van a crecer criados así con lo que le dicen los compañeritos de la misma edad de ellos, ¿ya? Si a veces los niños piden consejos de sus mismos amigos que no saben nada de la vida, ¿ya? En vez de preguntarle a los padres, porque los padres no están, la mamá trabajando, que no es malo tampoco, pero todo tiene su tiempo, ¿ya? El papá, ¿cierto?, en la cancha, todo el fin de semana, y en la semana el niño va al colegio, ni lo ve. Entonces, toda decisión, ¿cierto?, tiene consecuencias. Yo quiero que mis decisiones sean buenas. Y usted la suya, yo creo que también quiere que sean buenas. Entonces, en conclusión, el fútbol no es pecado, ¿ya? En sí, el fútbol es un deporte, ¿ya? Y todos los chilenos cuando juega la selección, ¿cierto?, estamos todos ahí contentos y esperando ahí que meta el gol el chiquillo, por favor, ¿cierto? Sea Chile, decimos Chile, Chile, viva Chile, y nosotros todos contentos porque queremos que Chile gane, ¿cierto? Estamos todos ahí gozosos, ¿cierto? Porque nos une a veces el deporte, nos une como chilenos, mundanos, cristianos, ¿ya? A todos nos une el deporte, ¿no? Porque el deporte en sí no es malo, es lo que viene después y las decisiones. Ya, estoy repitiendo lo mismo, pero para que no se lo olvide, ¿ya? Y tome buenas decisiones desde hoy en adelante, ¿ya? Así que esto ha sido Manso pero no Menso. Nos quedamos por interno, ¿ya? Y seguimos analizando este corto programa, ¿ya? Bendiciones, chao, chao, chao.